en este espacio también darle la bienvenida a nuestro hermano Jimmy Villamil. Gloria al Señor, y quiero pues pedirle que por favor le salude. Amén, claro que sí. Muy buenos días, amada familia, amado cuerpo de Cristo. Qué bueno volvernos a encontrar en este medio. Bueno, la semana pasada tuvimos un pequeño inconveniente con la transmisión, debido a que no teníamos operadores para los controles, pero bueno, lo importante es que ya hoy estamos aquí y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Como dijo mi hermano Miguel, mi nombre es Jimmy, un placer siempre poder compartir con ustedes esta hermosa palabra, y ya desde ya todos allí conectados, pues como dijo mi hermano Miguel y siempre referimos nosotros, quien pueda compartir este enlace, hágalo con toda la libertad, y así alcanzamos uno más para que escuche la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos entonces a la Escuela Bíblica Online. Vamos a comenzar con oración y ya mismo nos adentramos entonces en el estudio de la palabra de Dios. Prepare allí su Biblia, prepare allí su lápiz, no sé qué es lo que usted va a preparar allí, pero sí importante que tenga la escritura para que comparta con nosotros esta palabra que hoy vamos a conversar. Así que oramos al Señor en esta mañana y le pedimos a Dios entonces su sabiduría para nosotros poder entender y comprender estos misterios que han sido escritos en esta hermosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa mañana, como siempre agradecidos contigo por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque así a ti te ha placido que el día de hoy estemos nuevamente con vida, aquí levantados, Señor, con la intención de cada día agradar tu nombre, de buscar tu presencia, Señor, como siempre. Espíritu Santo de Dios, agradecemos por la vida, por el aire que respiramos, Señor, por toda la provisión que tú ya tienes disponible para tus hijos en este día y en esta semana que comienza. Gracias te doy por la vida de mi hermano Miguel, por mi vida, Señor, por cada una de las personas que están, Señor, haciendo sintonía en esta transmisión. Bendice sus vidas, bendice su familia, bendice la labor de sus manos, provee, Señor, lo que necesiten conforme a tus riquezas en gloria, pero conforme a sus necesidades y de acuerdo a su obediencia, Señor. Pero sobre todo te pedimos en esta hora sabiduría, así como escribió Santiago, Señor, para poder comprender lo que dice tu palabra, porque ¿quién entenderá las cosas de Dios sino aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios? Es por eso que te pedimos que a través de tu Santo Espíritu tú otorgues sabiduría a nuestro entendimiento para poder estudiar esta palabra, y sobre todo que se haga vida en nuestros corazones y podamos, Señor, ponerla en práctica, en obra, creyendo que lo que tú has dicho en tu palabra es verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Claro que sí, hermanos. Bueno, entonces ya hoy tenemos un tema sobre la mesa. Allí usted lo está viendo. Vamos a hablar acerca de la Trinidad, o del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy lo queremos abordar desde una manera general. La personificación de cada uno lo vamos a ir viendo más adelante a partir de la próxima semana. Pero hoy queremos simple y llanamente hablar de esta forma de la Trinidad que, como dijo mi hermano Miguel, para muchos es controversial. De hecho, hay quienes dicen que nosotros adoramos a un Dios de tres cabezas y hacen referencia precisamente a este quizás misterio para algunos, pero que por la gracia del Señor ha sido revelada y ahora es comprendida por los que estamos en Cristo Jesús. Amén. De manera que, le damos, como decimos, play, comparte esta transmisión, saludamos a todos los que se están conectando en este momento, y bueno, ya prepare allí su Biblia y vámonos inicialmente a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7, que es de donde vamos a empezar la referencia de este estudio. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Amén. Y vamos a compartir la palabra del Señor, porque allí hay una gran verdad y es donde vamos a fundamentar el estudio el día de hoy. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Bueno, yo creo que en este caso podemos leer desde el versículo 1, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 8, vamos a estar leyendo allí. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, acerca hablamos de esta gran fe, ¿no? En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y dice la Escritura, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Fíjense, hermano, que ya entrando, como quien dice, en este tema, nos vamos a encontrar que el apóstol Juan, recordemos siempre que Juan tiene, por decir así, por decirlo, esta primera epístola que Juan escribe hace referencia a lo que es la comunión de los santos con Cristo Jesús. Y él hace una referencia particularmente, este escrito particularmente va refiriendo a la relación que el cristiano tiene con Dios, o en este caso con el Evangelio, ¿no? Es por eso que él ya en el 5 habla acerca de la fe como principio para vencer el mundo, y cuando habla del principio de fe, obviamente hace referencia a Jesucristo, pero nótense que él no hace referencia a Cristo como uno solo, sino que él amplía esta, por así decirlo, esta convicción que nosotros tenemos de que no es solamente de creer en Cristo Jesús, sino de creer también en aquel que lo engendró, en este caso en el Padre, en Dios, pero también de creer en aquel que ahora está con nosotros una vez que Cristo ha partido, y es el Espíritu Santo. Es por eso que él en un momento dice, en el versículo 7, que es donde vamos a tomar la referencia bíblica, de que son tres los que dan testimonio en el cielo acerca de toda la, o sea, en este caso acerca de la convicción que nosotros como creyentes tenemos, y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta enseñanza de la Trinidad obviamente va a ser, es el eje del pensamiento cristiano, o sea, esto es lo que fundamenta el cristianismo como tal. La palabra Trinidad denota no solamente la cantidad de tres personas, sino que también implica la unidad que existe entre ellas. Por eso él mismo lo decía, y ellos tres son uno, ninguno actúa independiente del otro, sino que estamos hablando de tres personas que se manejan como uno. De ahí que nosotros podamos entender de que es Dios, es el Hijo, es el Espíritu Santo, pero los tres actúan en la unidad. Obviamente no puede haber división en Dios, no puede existir división en Dios, porque la división no es de Dios. De manera que esta no es una doctrina concebida por razón humana, no podemos entenderlo a simple vista, no cualquiera comprende esta situación, sino que será revelada o ha sido revelada por Dios mismo, y esto es lo que queremos explicar hoy de manera muy sencilla. Sí, amén, así es. Gloria al nombre del Señor. Ciertamente, amado, el tema de la Trinidad, como decíamos al principio, cuando hacíamos el anuncio, y ahora Jimmy pues lo está reiterando, es un tema bastante controversial, es un tema bastante que ha traído, si se quiere, mucha confusión a muchas personas. Y esto, hermano, de alguna manera, si se quiere, es válido, ¿no? Es válido porque realmente esto es un tema bastante profundo. Profundo, hermano, tan profundo que a nosotros pues nos ha costado entenderlo, aún el pueblo cristiano, hermano, aún el pueblo de Dios, le ha costado hasta el día de hoy entender este asunto, y es normal que nosotros podamos decir esto y podamos reconocer que aún no podemos entender esto a cabalidad y en su totalidad, porque realmente la misma Biblia dice y expresa que para que realmente se pueda entender a profundidad y a cabalidad este asunto de lo que es la Trinidad como tal, hermano, hay que ser Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia revela que cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que Jesús en muchas oportunidades, allá en Juan capítulo 1, en los versículos subsiguientes, allí Jesús dice que Él era la imagen de Dios. Primero Juan explica que Él es Dios, y luego más adelante Juan dice que Jesús vino a revelar y a dar a conocer al Padre. ¿Por qué, hermano? Porque precisamente si alguien conoce al Padre, pues es el Hijo. Y es el Espíritu Santo. Y si alguien conoce al Hijo, ese es Dios. Y precisamente de eso hablaba también Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él decía que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablando de la persona del Espíritu Santo,
aleluya, dice la Biblia que Él es Él es tan Él, que el Espíritu Santo dice la Biblia que Él conoce lo profundo de Dios. Y entonces, aún hablando también de la persona del Espíritu Santo, no podemos entenderlo y tampoco podemos glorificarlo si nosotros realmente no tenemos una comunión con Él. O sea, como decía el hermano Jimmy, todo este asunto es algo revelado, pero aún lo poco que se ha revelado de Él, nosotros lo hemos podido no entenderlo, sino aceptarlo. ¿Y por qué lo hemos aceptado? Porque hemos creído, y era el tema que manejaba Juan. Esto es por fe. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que lo complicado de este tema, hermano, pues realmente no está revelado para que nosotros le busquemos 5 patas al gato. Realmente. Sino precisamente para que nosotros creamos, tengamos la fe y la certeza de que realmente es, repito, y valga la redundancia, de que es real esto, de que esto es real. De que la Trinidad existe, es real, bendito sea el nombre del Señor. Y como decía nuestro hermano Jimmy, pues esto es, y se convirtió y se convierte, y es el eje del pensamiento cristiano. Lo que decía Juan es que el que no crea en esto, pues tan sencillamente no es hijo de Dios. Así es. No es hijo de Dios y tampoco va a vencer al mundo. Tampoco va a poder resistir todo esto. ¿Por qué? Porque realmente pues este es la base, este es el eje del pensamiento cristiano. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a aceptar por fe esta unidad, ¿sí? Porque cuando hablamos de la Trinidad, nosotros no hacemos referencia a 3 personas, sino a la unidad que existe en ellos. Yo, hermano Jimmy, siempre había tenido esta confusión, no sé si llamarlo esta confusión o esta incógnita, ¿no? en mi mente, y yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es este asunto de la Trinidad? Y yo podía entender y podía reconocer que realmente existen 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero cuando me decían, pero los 3 son Dios, yo decía, pero ¿cómo es esto? Entonces, según lo que yo pude leer, investigar, yo dije, bueno, este asunto es algo como esto. Dios es una esencia, ¿sí? Es como decir una fuente de donde participan, por decirlo de alguna manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto es lo que lo hace a ellos Dios. Es la figura que pude, como se dice, dibujarme en mi mente para poder de alguna manera asimilar un poco esto. Ahora, yo quisiera que tú, pues, que ahora te tengo aquí a mi lado, me diga si estoy en lo correcto y pueda decirnos a los hermanos que también están allí que si realmente es válido mi imagen. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que la divinidad realmente es una sola. Ciertamente. O sea, mire, lo que hay que comprender para iniciar ya este asunto, hermano, es que no hay división en Dios. Así es. De hecho, los principios de bendición, de provisión, de gracia, de misericordia de Dios van condicionados a la unidad del cuerpo. Amén. Y Él siempre ha hecho referencia a la unidad del pueblo, refiriéndose a sí mismo en la unidad de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, las funciones de cada uno en sí misma vienen siendo diferentes. El Espíritu Santo tiene una función, el Hijo tuvo una función y Dios tiene una función como Padre. Pero los 3 pertenecen a la única divinidad que existe, que en este caso es llamar Dios. Si nosotros hablamos de Dios, nos referimos como Dios a Dios en el aspecto como Padre, como Hijo y Espíritu. Esa es la divinidad, ese es Dios en su totalidad, en todo su esplendor. Como funciones es donde nosotros vemos a un Padre, a un Hijo y a un Espíritu. Pero Dios vienen siendo los 3. Ahí es como quien dice, la divinidad es lo que une a las funciones de los 3. Y que ninguno va a ser independiente del otro, porque si bien nosotros nos acercamos a Jesús, es por medio del Espíritu Santo, nos vamos a acercar al Padre, es por medio del Hijo. Pero en sí mismo todos son Dios. Es como si yo le dijera a ustedes, qué bueno que tengo esto, tengo 3 casualmente acá. Aquí yo tengo al Padre, tengo al Hijo y tengo al Espíritu Santo. Tengo 3. Ellos 3 en conjunto, la unidad de ellos es Dios.
Hablar de Dios no es hablar del Padre solamente. Así Hablar de es. Dios es hablar de ellos tres en conjunto. Cuando yo a ellos tres los tengo así, esta es la personificación de la divinidad, esta es la personificación de Dios. Ahora, cuando yo empiezo a ver las funciones que realizan, en este caso el Espíritu Santo como consolador, como todo lo que usted conoce en la Biblia, que lo vamos a hablar, cuando usted conoce a Jesús como redentor, en este caso por morir en la cruz, y como usted conoce al Padre como todopoderoso y creador de los cielos y la tierra, entonces donde se le adjudica el título de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios en sí mismo son los tres. Yo no sé si me estoy explicando, pero esta es la manera más sencilla como yo puedo lograr explicar la unidad del cuerpo de la Trinidad. Que ese es el punto. Ese es el punto. Pero es así, o sea, así es. a veces nosotros hemos separado a Dios de Jesucristo y creemos No. que Dios es el Padre. No, escuche bien, Dios son los tres juntos. Esa es la divinidad, hermano. Cuando los separamos, por llamarlo de alguna manera, es donde nos encontramos en la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho, ¿cuándo se manifestó Dios como Dios? En el bautismo de Cristo. Porque justo ahí, hermano, está la personificación amplia de la divinidad. Cuando el Padre habla a través del Espíritu Santo, donde está su Hijo. Y vemos a Dios como Padre, porque se está refiriendo a Cristo como Hijo. Ahí vemos al Padre, vemos el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, dice la Escritura, y vemos al Hijo que está acudiendo en este caso al bautismo por agua. Entonces allí está Dios presente, en esa totalidad. Las manifestaciones que quizás nosotros vemos y que nosotros creemos que Dios como Dios es solamente Padre, hermano, es porque nos hemos hecho esa concepción. Pero en sí, los tres en uno solo son Dios. Así es. Como diferentes personas es las funciones que cada uno de ellos cumple. Así es. Entonces, este es el tema, este es el tema, por eso decimos que es allí donde realmente la persona se confunde y dicen que nosotros los cristianos, en este caso hablando de nosotros los pentecostales, que somos los que más defendemos esta doctrina, Claro. Dicen muchas personas que nosotros pues estamos equivocados porque nosotros adoramos a un Dios de tres cabezas y es por eso la figura, la imagen que yo me hago en mi mente y la representación que Jimmy está haciendo acá. Porque muchas personas dicen que nosotros creemos un Dios de tres cabezas. Y en este caso, si nosotros queremos explicar un poco acerca de la Trinidad, hermano, debemos empezar explicando o diciendo qué es o qué no es doctrina. Y este dicho de estas personas que no han podido entender porque realmente pues lamentablemente no le ha sido revelado, pues no ha podido entender el asunto de la Trinidad, es porque realmente pues no tienen a Dios en su Así vida, es. esa es la realidad. Porque esto es algo que se acepta por fe, como le dije al principio. Entonces, hermano, esta persona dice que nosotros creemos un Dios cabeza. Eso no es doctrina. No es doctrina. Tampoco es doctrina lo que muchas personas dicen que nosotros creemos en tres dioses. No hay tres dioses. Porque el mismo Dios puede decir, no hay Dios fuera de mí. Y no hay alguien por encima de mí que me diga qué debo hacer y cuándo lo debo hacer. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, no son tres dioses, es un Dios. Y el mismo Jesús lo pudo decir. Somos uno. Somos uno. Y él dice, Porque mi Padre y yo somos uno. Así como nosotros Así somos es. uno, ustedes tienen que ser uno también. y él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Fíjense que Jesús no se está separando, ni está diciendo, El Padre, no. no se está diciendo, tú eres el único Dios y a ti hay que adorarte. No, hermano, hay algo que acá hay que entender, porque la Sagrada Escritura nos enseña, y Jimmy puso un ejemplo, pero quiero hablar aparte, en realidad, de lo que es Dios como tal. Juan, cuando comienza el capítulo 1, él decía, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. Y se está refiriendo a la persona de Jesús. O sea, en realidad Juan está hablando de Dios como tal. De Dios como tal. Yo pudiera decir que Jesús es Dios y el Padre no es Dios. Lo pueden pensar. Porque es lo que nosotros vemos, pero realmente cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que Juan está hablando de Dios como tal y está involucrando, por decirlo de alguna manera, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él lo que está dando a entender es que no se pueden separar, tienen funciones distintas. Y en este caso quiero, y ya le voy a decir por qué, tienen funciones distintas, pero que esas funciones de alguna manera ellos las adoptaron cuando en realidad ellos decidieron trabajar en pro del hombre.
Porque ellos en su omnisciencia, hermano, sabían que el hombre iba a pecar. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacían ellos para poderse revelar, para poderse revelar al hombre, darse a conocer al hombre, de manera que el hombre pudiera entenderlo e identificarlo? Pues adoptando, si se quiere, una figura, un nombre y unas funciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, estos son, por decirlo de alguna manera, pienso yo, hermano Jimmy, que esto es una identidad que ellos adoptaron para, como lo digo, es para poder trabajar con el hombre, para que el hombre pudiese decir, bueno, sí, esto es real. ¿Por qué? Porque el hombre iba a fallar. Y entonces vemos esas distintas funciones, donde vemos al Padre realmente que lo reconocemos como el creador del mundo y el universo, sin separar a Jesús. Vemos a Jesús en la redención del hombre. Por eso que vemos que Cristo viene, muere en la cruz del Calvario y nos redime con su sangre. Y vemos al Espíritu Santo luego santificando y renovando o regenerando al hombre de su pecado. Y esas son las distintas funciones y las distintas personalidades, pero no podemos decir que ellos no son Dios. Exactamente. Porque realmente, como decía Jimmy, es en unidad, uno en poder, uno en decisión, uno en esencia. Así es, claro que sí. Bueno, de igual forma, siempre es necesario identificar cada una de estas personas. Como le digo, si nosotros entendemos que los tres son Dios, o sea, de que hablar de los tres en un mismo, por así decirlo, los tres son tres personas, pero que en una sola son Dios mismo, particularmente en esta peculiaridad divina, soberana, omnisciente. Nosotros tenemos que ver cómo la Biblia nos ha enseñado y ha demostrado a lo largo de los tiempos, y todavía hoy por hoy nosotros vemos la manifestación de cada uno de ellos. Como dice Miguel, y es válida esta acotación, básicamente tenemos, por concesión espiritual, podemos decir francamente de que fue la forma como Dios tuvo que darse a conocer a través de sus tres personas. Pero si nosotros ahondamos en las Escrituras, nos vamos a encontrar que en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, se hace referencia a la Trinidad. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que separar en este caso? Las funciones que cada uno corresponde. Y nosotros, como creyentes, hermano, es sumamente interesante que nosotros entendamos este misterio bíblico, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es en función de cada uno de ellos que nosotros también desarrollamos nuestra vida como creyentes. Nosotros tenemos que saber a quién pedirle, nosotros tenemos que saber a quién dejarlo, que aunque todos son mismo Dios, pero nosotros tenemos que saber a qué persona acudir en el momento que requerimos o que lo necesitamos, por así decirlo, ¿no? Si usted puede escudriñar en las Escrituras, tanto Pablo como los apóstoles, como los discípulos, y en el mismo Éxodo, por allá en el Antiguo Testamento, a Dios se le hace referencia como la Trinidad. Pablo, en los Corintios, su despedida, obviamente la mayoría ellos bendecían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio narra que Jesucristo nos mandó a bautizar en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo la personificación de Dios. Ahora bien, otro ejemplo nos podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. A propósito de Primera de Pedro, recordándole a toda la iglesia de San Juan que el último sábado del mes de agosto tenemos una competencia bíblica en la primera epístola de Pedro. Amén. Ahí dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser regocijados con la sangre de Jesucristo. Fíjense lo amplio, en tan pocas palabras, pero la amplitud que Pedro le da a la personificación del Dios como tres personas. Y fíjense que aquí, de una manera muy sencilla, él habla de las tres funciones particulares o propias de cada persona. Y por eso él dice: elegidos según la presencia de Dios, o sea, en este caso en el conocimiento divino, como dice Miguel, porque Dios tiene conocimiento, en este caso el Padre tiene conocimiento de todas las cosas. Santificados por el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que trae santificación
santificación al hombre, y dice, y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, que es el acto de redención. Redención, iba a decir, ya me iba a inventar una palabra, de redención divina que viene por Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos entender que la fe del creyente está basado en las tres funciones principales de cada persona de la Trinidad. Dios como creador omnipotente y presente, en este caso como Padre, en un Hijo que simple y llanamente ha cumplido la función de restaurador, de conciliador con este Padre, y en un Espíritu Santo que es el que hoy por hoy está con nosotros para llevarnos, como quien dice, a mantener una vida en santificación, ¿no? Aunque los detalles tomaron quizás siglos para entenderlo, la naturaleza trinitaria de Dios fue clara para muchos cristianos primitivos, de manera que ellos vieron esta personificación en todos sus aspectos. Fíjense que sería difícil quizás antes de que Cristo viniera entenderlo para aquellas personas que no conocieron a Cristo como hijo, pero que siempre escucharon de Él porque fue profetizado desde el principio de los tiempos. Pero ellos no conocían o no habían sido, o sea, Cristo no había sido personificado como hijo y el pueblo no tenía ese contacto directo con el Hijo, ni mucho menos con el Espíritu Santo. El pueblo conocía quizás antes solamente la personificación del Padre, y es por eso que esta personificación del Padre, aunque era grande en misericordia, era duro para la corrección, porque no había un Hijo que interviniera por nosotros ante el Padre. No sé si usted lo ve como familiarmente, pero pasa que un hermano aboga por el otro para que el papá no lo castigue o no pase algo. Esa es la personificación, pero la gente anteriormente no lo conocía, y es por eso que vemos a lo largo del Antiguo Testamento de que Dios así como amaba, pero Dios también castigaba de una manera bastante rígida, fuerte. Sí, de una manera bastante fuerte, no injusta, siempre justa, pero por supuesto, fuerte. siempre justa pero fuerte. Pero ¿qué sucede? Cambia la personificación, y por eso es que la iglesia primitiva de la que estamos hablando, por eso es que Pedro, Pablo lo comprenden, porque ellos en sí mismos presenciaron la intervención de Cristo para la salvación de la humanidad. Y fíjense que ellos, por eso es que la doctrina del creyente o la doctrina de nosotros como cristianos se basa en esta Trinidad, porque adoramos al Padre. Pero ¿por qué adoramos al Padre? Porque fuimos redimidos por su Hijo. Porque si no, nosotros estuviésemos alejados del Padre. Una persona que no tiene al Hijo, que no ha recibido a Cristo, que no ha creído en Cristo como Hijo, no puede acercarse al Padre. Pero una vez que nosotros hemos tenido esta redención, ahora permanecemos en esta redención a través del Espíritu Santo. Y por eso Pedro, quizás de una manera muy sencilla, lo dijo aquí: ustedes fueron escogidos por Dios, santificados por el Espíritu, pero redimidos por la sangre de Cristo Jesús, haciendo referencia de que el Dios mismo en sus tres personas trata con el hombre en tres áreas distintas de su vida. Amén, así es. Fíjense que el apóstol Pedro tiene una visión bien amplia de lo que es el eje de pensamiento cristiano en este caso, que lo es la Trinidad, ¿no? Claro. O sea, Pedro sabe de lo que está hablando, Pedro conoce de lo que está hablando, y es precisamente, hermano, esto es importante para nosotros y que nosotros entendamos o podamos aceptar esto. Porque precisamente de lo que está hablando el apóstol Pedro es haciéndose también referencia a lo que muchas personas creen. O sea, muchas personas creen, hermano, que estos roles de estas tres personas, o las tres personas, ellos dicen que no son solamente distintos roles. Es decir, hay personas que creen que Dios se manifiesta en tres personas, o que esas tres personas pertenecen a una misma personalidad. ¿Me explico? Es decir, el Padre se manifiesta como Hijo y como Espíritu Santo según las circunstancias, pero viene siendo la misma persona. Eso es lo que muchas personas dicen, y eso no es así. Jimmy está explicando muy bien lo que dice el apóstol Pedro, que está especificando las funciones de cada uno de ellos. O sea, y dando a entender que son tres personalidades distintas. Tres personalidades distintas. Ahora bien, en el Antiguo Testamento Dios, vamos a ver acá, como decía el hermano Jimmy, cómo se manifestaba la Trinidad en el Antiguo Testamento. Dios siempre pues manifestándose a su pueblo, revelándose a su pueblo,
el Espíritu Santo también se hacía presente de vez en cuando, ¿sí? Y no en todo el mundo, de paso, porque dice la Sagrada Escritura o enseña la Biblia que se revelaba o se manifestaba a personas específicas, los profetas, los reyes, gobernadores, ¿sí? O sea, no era a todo el pueblo. Pero también tenemos allí algo que nosotros conocemos como la teofanía, que es la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento bajo muchas figuras. En este caso, Jesucristo se presentaba mayormente como el ángel de Jehová. Allá, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar esto como 2 veces, ¿no? O 2 tipos, porque había un ángel también que se llamaba el ángel de Jehová, pero este ángel tomaba la figura o la identidad de ángel de Jehová porque era enviado directamente por Dios y con una función específica. Pero este ángel, si usted se da cuenta cuando estudie esto, este ángel, aunque llevaba esa identidad, no aceptaba adoración. Pero cuando habla del ángel de Jehová como bajo la figura de Cristo, la teofanía de Cristo, este ángel, cuando la persona lo adoraba, este ángel no se oponía. ¿Por qué? Porque el único merecedor de gloria y honra y adoración, pues es Jesús, es Dios. Y en este caso, pues tenemos la manifestación de Jesucristo bajo esa figura en el Antiguo Testamento. Y es así como se manifestaba la Trinidad. Es decir, siempre la Trinidad ha tenido participación en el mundo y en la vida del hombre y en los programas divinos. Nunca se ha separado y nunca ha dejado de estar presente. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ahora tenemos, si se quiere, algo mucho más claro, porque ahora vemos la Trinidad mucho más revelada, de tal manera que nosotros lo podamos entender. Y Jesús, por ejemplo, cuando hablaba ya en Mateo capítulo 28, que dio la gran comisión de ir por todo el mundo, de todas las naciones, y predicar el evangelio, y dice, enseñándole que todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo he mandado, y dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es doctrina, esto es la manifestación de la Trinidad. Otro ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento es lo que Jimmy mencionó cuando Jesús se estaba bautizando. Vemos allí al Padre hablando, al Hijo bautizándose y al Espíritu Santo llenando, en este caso posando sobre la vida de Jesús en esta tierra. ¿Por qué hago referencia a esto, hermano? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, básicamente en Hechos, en el libro de los Hechos, vemos a Pedro predicando después del día de Pentecostés, y dice que le predicó a toda aquella persona, y esta persona llegó un momento que le dijeron a Pedro, porque se compungieron de corazón, porque fueron confrontadas con la palabra. Entonces esta persona le dijeron, bueno, señores, entonces ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, bueno, crea en el nombre del Señor Jesucristo y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Así es. Y allí muchas personas, cuando chocan y empiezan a separar a Jesús de la divinidad o de la Trinidad. Y el apóstol Pedro no lo está haciendo. El apóstol Pedro lo que está diciendo, este hombre que ustedes no lo recibieron y no lo aceptaron, y ha sido muerto por mano de ustedes, ¿sí? Este mismo hombre ha venido a ser cabeza del ángulo. Por lo tanto, una vez lo rechazaron, una vez lo despreciaron, ahora tienen que tomarlo en cuenta. Él pertenece a la divinidad, porque en él, como explica más adelante el apóstol Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así es. Entonces, esa es la explicación bíblica, eso es doctrina. No podemos, como decía Jimmy, no podemos separarlo. Un solo Dios, 3 personas distintas, 3 roles diferentes y un mismo fin. Así es. Así es. Y de hecho, fíjate que argumentando lo que tú decías hace unos minutos también con respecto a por qué Dios, o sea, por qué Dios como divinidad
hace la manifestación de tres. Lo vemos desde el principio de los tiempos cuando en aquella reunión, porque yo lo veo como una reunión, como una un meeting, asamblea, sí, así es. estaban los tres, estaba Dios, o sea, hablar de Dios es hablar de los tres, estaba Dios Reunido. y dijo, hagamos al hombre. Así es. Entonces, cuando hace referencia a hagamos al hombre, ¿por qué se refiere a sus tres personalidades? Porque él sabía que tanto Cristo como Hijo y el Espíritu Santo y el Padre iban a actuar de maneras diferentes en el hombre. Cada uno iba a cumplir una función particular para el hombre. De manera que desde el principio de los tiempos, Dios mismo se ha dado a conocer como tres personas. Amén, así es. Pero que es importante que nosotros tengamos claro de que es Dios como Padre, es Dios como Hijo, es Dios como Espíritu Santo. No estamos hablando de tres dioses. Así es. Estamos hablando de un Dios que simple y llanamente como Dios designó tres funciones diferentes en tres personas como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a partir de allí nosotros podemos comprender que realmente, y como dice Miguel, Jesucristo no se hacía presente como Jesús en el Antiguo Testamento, pero sí en la personificación de uno de los ángeles de Jehová. Porque, y sin embargo, ellos no desconocían, porque si nos vamos a lo largo de las Escrituras, en cada una quizás de las instrucciones que Dios daba, o en casi la mayoría de todos los rituales que Dios exigió al hombre, le daba a conocer cuál era realmente la posición de Cristo como tal. Así es. Desde el holocausto, desde el arca, hermano, mire, de todo en el Antiguo Testamento, usted ve al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quizás alegóricamente hablando a Jesús, pero está siempre inmerso dentro de la divinidad de Dios, ¿no? Ahora bien, yo creo que ya entendiéndose esto, antes de avanzar, vamos a saludar por aquí. Hay un montón de hermanos conectados, ya no veo algunos, pero vi conectada a la hermana Carmen Villanueva, a nuestra hermana Marixa Flores, a nuestra hermana Vilma Portugal, a Claribel Montani, nuestro hermano Reinaldo, el pastor Wilmer Magán y todas las personas, Carmen Quispe. Sé que se han conectado varios, pero no me permite ver acá. Un saludo a todos, gracias siempre por la sintonía, hermano, pero importante que usted y yo aprendamos Biblia. Ahora sí, hablar en este caso vamos a ver de la manera siguiente, muy simple, porque le digo, vamos a verlo de manera más explícita o más amplia a partir del estudio siguiente. Pero el Padre, la personificación de Dios como Padre, hay que entender que es Él el creador trascendente, el ser inspirador, tan grande que hasta el borde de su vestido llenaba el templo en la visión de Isaías capítulo 6 verso 1. Fue el Padre quien llevó a Israel de la esclavitud a la libertad y el que restauró a Israel repetidamente cuando se rebeló. Por eso le decía, esta era la personificación de Dios Padre, porque los trataba como hijos a ellos directamente. El Padre es el Todopoderoso. Hablar de Dios, hablar del Padre como tal, el Padre es Él, como quien dice, el autor de toda la creación. Como Padre, Él creó todas las cosas y por supuesto delegó, en este caso, la responsabilidad de redención al Hijo y la responsabilidad restauradora al Espíritu Santo. Si usted se va a las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, nos encontramos que, Deuteronomio capítulo 2, 32, versículo 6, donde Moisés, en un cántico de Moisés, dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Fíjese que aquí le está dando una característica al Dios Padre, al Dios que creó. Y usted dirá, ajá, pero que Jesús no tiene poder creacionista. No, ya va. Jesús como persona tiene poder de redención. Así es. Jesús dentro de la divinidad pues tiene todas las cualidades de Dios: soberanía, justicia, creación, tiene toda esa autoridad. Pero en este caso, por así decirlo, en este caso podemos ver bíblicamente que el Padre, hablar del Dios Padre, estamos haciendo referencia al Creador, al que puso en orden las cosas y dijo: así se van a hacer las cosas de ahora en adelante. Y sobre todo, aquel que como lo dijo Moisés, a quien que creó, quien estableció a su pueblo. Es como verlo, ¿cómo lo explico, hermano? Es como ver al Padre en su calidad es que esa es la expresión de creador, de Padre, de proveedor, de dador de todas las cosas. Él fue el que dijo: aquí está Israel, este es mi pueblo, yo lo escojo. Salen de aquí, se meten para acá, desobedientes, castigados, los vuelvo a sacar del castigo, los vuelvo a meter acá, porque Él tenía esa autoridad como Padre. Es como el padre que con su hijo, para castigado, te vas para el cuarto y después, bueno, hijo, ya se levanta el castigo, venga a comer.
Él tenía esa cualidad. ¿Por qué? Porque la creación en sí misma es su creación y Él tiene esa autoridad sobre ello. Entonces, hablar del Padre, recuerda que el Padre no tenía como persona el poder de restaurar, porque inclusive ahí es cuando Él al pueblo le dice, tendrán que quemar un cordero por la expiación. Así es. Para yo tener en cuenta de que hay un cordero que está siendo quemado allí y que a raíz de eso es que yo les voy a traer a ustedes redención de sus pecados. Hasta que viniera Cristo. Esa es la personificación inicial de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero fíjense que Él tenía esa cualidad, esa cualidad de la decisión sobre su pueblo. De decidir. Por eso es que el mismo Jesús hace referencia, y todo lo que pidáis al Padre. O sea, fíjense que Él hace referencia que el dador de todas las cosas, o el que sustenta todas las cosas, es Dios Padre. No Él como hijo. Él pudo haber dicho fácilmente, y todo lo que me pidas a mí, yo se lo voy a dar, en su personificación de Dios, en su divinidad de Dios, pero en su personificación de hijo, Él mismo acudía al Padre. Porque Él inclusive más adelante también dice, y no hay cosa que yo no haga sin antes consultarla con el Padre, porque hay que respetar la forma de Dios Padre. ¿En qué sentido? De que usted le pide no a Jesús, usted le pide es al Padre. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Así es. Pero quien tiene la potestad de otorgar, de por así decirlo, de dar, de provisionar, en este caso, es la personificación de Padre como proveedor. Así es, así es. Bueno, precisamente, de hecho Jesús hablaba siempre de eso, y cuando Él hace en este caso, enseña a los discípulos acerca de la oración modelo, ¿sí? Que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Jesús hablaba precisamente en ese sentido, hablando de la figura del Padre. Así es. Precisamente como sustentador de todas las cosas. Y Él mismo, hermano, bendito sea Dios, Jesús es tremendo, hermano. Cuando Él, aún así, cuando Él se le aparece a los discípulos una vez resucitado, una vez resucitado, que está en esa asamblea con los discípulos, que Tomás le dice, oye, pero ya va, pero ¿a dónde va? Cuando Él le dice, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, y bueno, y me voy, ustedes no dicen a dónde voy, y todo lo demás. En este caso, Tomás le dice, bueno, pero ya va, pero muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero ya va, o sea, tanto tiempo que estoy con ustedes y no han visto al Padre. O sea, yo he hecho todo lo que hace el Padre. ¿Qué hizo Jesús? Si necesitabas pagar el impuesto, yo te lo pagaba. Aleluya. Si necesitabas comer, yo te daba de comer. Si necesitaba que te defendiera, yo te defendía. Si necesitaba corrección, yo te corregía. Y esa es la función del Padre. Así es. Esa es la función del Padre. Sin embargo, Jesús, como lo decía Juan, yo he venido a dar a conocer al Padre. Juan lo decía acerca de Jesús. O sea, al Padre nadie le vio jamás, solamente el Hijo que estaba en su seno, Él le ha dado a conocer. Y entonces Jesús más adelante le dice a los discípulos, pues yo he estado todo este tiempo con ustedes, le he revelado al Padre. Así como soy yo, así es el Padre. Por eso es que Él y yo somos uno. Es que por eso era la representación de Dios como hijo, pero haciendo... Es un asunto profundo, amado hermano. Sí. Es profundo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer, como quien dice, no hablar tanto de esa triunidad, o sea, en el sentido de que no le busquemos 5 patas al gato, sino que entendámosla, no la entendamos, sino que aceptémosla como eje principal, como eje principal de nuestra enseñanza, y punto. Pero sí podemos hablar de las funciones. Claro. En este caso ya tú hablaste del Padre, ahora vamos a hablar de Jesucristo bajo la figura del Hijo. Claro, pero fíjate, terminando la idea de lo que tú estás diciendo con respecto a que Amén. Jesús se daba a conocer como era el Padre, es que hay que entender algo. Y si usted lee las Escrituras a lo largo de las conversaciones que Jesús pudo haber tenido con Dios, Jesús nunca se refirió a Él como Dios, porque en sí mismo Él sabía que era Dios. Por supuesto. Era como hablar consigo mismo. Él cada vez que se refirió a Dios, se refirió como el Padre. Así es. Y Él siempre que hablaba era al Padre. De hecho, cuando está allá en el Getsemaní, la gran oración,
cuando él lo dijo Padre. O sea, Así él es. siempre hizo referencia a esto porque él entendía que él estaba en representación del Padre, como Dios, Así es. pero en representación del Padre. Así Y es por eso que cuando se acontece este escenario con los apóstoles, con los discípulos, perdón, él le dice, o sea, habéis estado conmigo y no habéis conocido al Padre. Si todo lo que Jesús hizo, lo hizo direccionado por el Padre. Y cuando llegaba la provisión, no era Jesús como hijo el que provisionaba, no era una provisión que venía del Padre y era manifiesta por el Hijo. Es como usted, que usted trabaja en su casa y usted pone pan en la mesa, se supone que usted lo hace como cabeza de Proveedor. casa, pero la provisión directamente ha venido desde el Padre de todas ¿Quién las lo cosas. prepara? ¿Quién prepara el alimento? Tú lo traes, pero ¿quién lo prepara? Exactamente, pero esta provisión no viene No directamente viene de de ti, Jesús. venía directamente Así del es. Padre. Y en el caso de Jesús, lo que él hacía referencia a sus discípulos era esto, o sea, habéis estado conmigo y no conocéis al Padre, de que todo lo que hemos hecho, porque él quizás tenía que incluir a todos sus discípulos, porque ellos también anduvieron con Así él, es. de que todo lo que hemos visto y todo lo que hemos hecho es lo que él dijo que hiciera. Y yo lo hice en obediencia y ustedes no saben quién es, no lo conocen aún cuando ha mostrado su amor, su benevolencia, su sanidad, su santidad, su protección. Y todavía me preguntan, porque los discípulos en ese momento estaban como están muchos ahora, creyendo que Dios es uno y que Jesús era otro, diciendo estos son dos personas diferentes. No, estamos hablando de un mismo Dios en representaciones o en funciones totalmente distintas. Amén. Ahora, ¿quién es el Hijo? Por supuesto, usted sabe que es Jesucristo. El Hijo es Jesucristo, el siervo obediente, glorificado y sentado a la diestra del Padre. Volverá en algún momento futuro para juzgar a los vivos y a los muertos. Dentro de una generación de la muerte y resurrección de Jesús, los primeros cristianos también llamaron al Hijo Kairos, viendo en él como hijo de hombre, como se expresa en este caso en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor se acerca al horno y ve a 4 personas allí, que compartía los atributos del Padre. Si nosotros vemos aquí hay una personificación hablando de que es lo que estábamos hablando. En el Antiguo Testamento no se le conoció como el Cristo, porque de hecho él recibe el título de Cristo es por la redención cuando está en la tierra. Él es el Cristo. Pero en la antigüedad se le conocía, y por eso yo hago la cita, se coloca esta cita aquí particularmente, también llamaron Kairos cuando Nabucodonosor ve ve en el horno y dice, ahí hay uno que es semejante al Hijo de los dioses. Hacía referencia en este caso a la expresión original de Kairos, y en este caso no hablo de tiempo. Sí, no hablo de tiempo, sino Kiros, realmente, de Kiros, viéndolo a él como hijo del hombre, o sea, como la personificación de Cristo, con las características del Dios Padre. Obviamente estaba en medio de estos hombres, no se quemaba, no se consumía, sino que estaba ahí con Sadrach, Mesach y Abednego para protegerlos de esto, ¿no? Pero así a lo largo de las Escrituras en el Antiguo usted va a ver, como dijo mi hermano Miguel hace unos minutos, va a ver la manifestación de Cristo como tal, del Hijo, en diferentes teofanías, en diferentes personificaciones espirituales que Dios permitió o que Dios usó para dar a conocer a su Hijo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, pues hermano, ahí no vamos a conseguir un montón de veces la personificación. Nada más, usted lee los evangelios y ya se consigue a Cristo como Hijo. Y hablar de Cristo como Hijo, escuche bien esto, hablar del Padre es hablar del Creador, del que provee, pero hablar de Hijo es hablar de un principio de obediencia, del que hace lo que el Padre le dice. Y aquí es donde, mire hermano, aquí es donde cobra tanta importancia el Evangelio, o en este caso el mismo Cristo Jesús para nuestras vidas, porque dice que Él se despojó de su reino como hijo. O sea, Él con su Padre dijo, yo tengo que dejar todo esto porque el Padre lo manda a morir por el pueblo, por el mundo, particularmente por la humanidad, ¿no? Y es aquí donde nosotros vemos la característica de hijo obediente, que no se manda solo, sino que estaba delegado para cumplir una función que le había delegado el Padre. Y ahí, si lo vamos en las Escrituras, no sé si tienes alguna cita por allí, ¿perdón? Hebreos 1:5, vamos a estar dándole lectura, hermano Miguel, por favor. Y esto es como colocar ejemplos de cuántas veces nosotros vemos a Él como hijo. Ok, ahí Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo.
Gloria al nombre del Señor. Fíjese, hermano, que en la persona de Jesús, ciertamente, y de hecho la Biblia dice que Jesucristo aprendió la obediencia. Porque esta era, por decirlo de alguna manera, la posición de Cristo acá en esta tierra humanamente hablando. Humanamente hablando. Entonces, sin embargo, esta posición de hijo no es cualquier cosa. El hecho de que Jesús tuviera esta posición de siervo no quiere decir que era menor que los demás, porque de hecho la Biblia enseña que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habitaba en Cristo acá en la tierra. Por eso que nosotros podemos decir que era 100% Dios, 100% humano, 100% hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos aquí, hermano, que Jesús, aún estando en su humanidad, y siendo siervo, como decía el hermano Jimmy, haciendo referencia a, creo que era Colosense o Filipense, cuando dice, sí, capítulo 2, donde dice que él se despojó de toda su gloria, se despojó. Además, yo creo que podemos leerlo, hermano, porque este texto acá es clave. Bendito sea el nombre del Señor. Timoteo, Tesalonicense, Colosense, Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el mayor ejemplo que nosotros podamos ver en todo este tema. Las funciones de cada uno de ellos, y una de las funciones de Jesús, aleluya, como hijo, precisamente fue ser siervo, pero también enseñarnos a nosotros a ser siervo. A ser siervo, porque si él siendo Dios, si él siendo hijo de Dios, obedecía a Dios, ¿qué queda para nosotros? Entonces dice: por tal razón haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oye esto, se humilló a sí mismo. A él nadie le dijo: tú tienes que humillarte. Esto fue una decisión propia. Fue algo voluntario, hermano. Esto no fue de que, bueno, mira, ahora tú vas a hacer esto. No, él en esa reunión, como lo mencionaba tú en Génesis, cuando dijeron hagamos al hombre, él se ofreció, porque cuando usted lee el libro a los Hebreos, se dice: ajá, y ahora ¿a qué enviaremos? Isaías, por ejemplo. Isaías dice: envíame a mí, personificando a Cristo, envíame a mí, yo iré. Hebreo dice: yo me ofrecí, o yo me ofrezco para hacer tu voluntad. O sea, la voluntad del Padre siempre fue esa. Hablando de la figura del Padre, ¿cómo dice? Claro, es que mira, si nosotros vemos aquí en el mismo Hebreo, nos encontramos con esa gran verdad. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuche esto, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aleluya. Y fíjense que Filipenses, y esto es importante, hermano, que bueno, aleluya, que Dios nos llevara a Filipenses, porque una de las afirmaciones quizás más contundentes de la divinidad o de esta Trinidad de la que estamos hablando es cuando dice la palabra: el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a los hombres. Fíjense que esta forma que habla la palabra no implica que él se despojara de su divinidad. Él seguía siendo Dios. Amén. Él lo que se despojó fue de su forma visible divina para que su forma exterior fuera semejante a los hombres, porque había sido prometido, así había sido establecido, de manera que aunque cambió de forma, su divinidad no cambiaba, porque él seguía siendo Dios, pero la forma lo llevó a convertirse en un hijo, como dice Miguel, que tenía que estar sujeto a un padre, y que aun cuando él tenía quizás la divinidad para romper todo eso, él no iba a desobedecer. No, y dice también aquí Filipenses: y estando
en la condición de hombre. Por eso, en forma de hombre, pero siendo Dios mismo. Así es. Estando en esta forma, se hizo obediente y obediente hasta la muerte. Y en este caso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. así es. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, amén. amado hermano, mire, esto es glorioso, diría Así yo. es. Esto es glorioso. Entonces vemos a Jesús, hermano, ¿qué fue lo que lo llevó a la exaltación? Su humillación, Su obediencia. su obediencia, su condición de siervo. Y estando en la condición de siervo y de hombre, se humilló. Y en esta parte, hermano, es donde nosotros muchas veces como hijos fallamos. Porque aunque estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de la persona de Jesús, también estamos hablando de la enseñanza que ellos nos dejan. Y la Biblia dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Así es. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Dice, ama la justicia, ama la misericordia y humíllate delante de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser exaltados, obviamente nunca a la manera de Cristo, porque esto es otro nivel, pues... Hay que morir por la humanidad, pero... Entonces, amado, y aún en ese caso, Cristo nos enseña, porque dice que si nosotros tenemos que morir a causa del otro, pues esa Y es la enseñanza. a causa del mismo evangelio, si es necesario, lo haríamos. Entonces, también. aquí tenemos el caso del hijo, hermano, que como siervo bastante profundo también. Gloria al nombre del Sí, lo Señor. bueno, hermano, es que lo que estamos hablando es que vamos a hablar del Padre como tal, del Hijo y del Espíritu Así Santo es. en un estudio particular para cada uno, ¿no? Para cada persona. Ahí vamos a profundizar un poco más acerca de esta persona. Lo que queremos es que usted hoy, por lo menos en esencia, bueno, por lo menos no por lo mucho, realmente hoy por lo mucho usted en esencia conozca a las diferentes personas, pero ya la vamos a conocer más profundamente. De manera que tenemos al Dios Padre como creador, tenemos al Hijo Jesucristo, en este caso a Dios Hijo como siervo, como obediente, como hijo particularmente, pero tenemos también al Espíritu Santo o el Espíritu. Esta es la esencia del Padre, literalmente es su aliento vital. Fue este aliento vital el que habló a Moisés, resucitó a Jesús de entre los muertos y ahora está disponible para cualquiera que reciba a Cristo. Esta es la promesa divina. Esta vida o este aliento es la vida eterna del Evangelio que hoy dice: Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que proceda, sino que tenga la vida eterna. Fíjese que qué connotación tan tremenda, porque no hace referencia a la vida después de la muerte, sino a la trascendencia de nosotros acá de permanecer en el Espíritu. Pero eso lo vamos a ver después. Si nosotros nos vamos, hermano, en este caso, en Juan capítulo 14, verso 26, nos vamos a encontrar de que el Espíritu Santo, a ver, 14, 26, creo que esa es la cita. Sí, Juan 14, 26, ¿no? Ya. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Fíjese que aquí la forma de Dios, esta forma del Espíritu de Dios viene siendo la esencia de nuestra vida espiritual, de nuestra vida como creyentes. Si bien entendemos nosotros que el Espíritu Santo mora en el cuerpo del hombre, cuando éste acepta a Cristo y es redimido de sus pecados, el Espíritu Santo viene a vivificar el espíritu del hombre. Es el Espíritu Santo, escuche bien, quien tiene la función de mantenernos en contacto directo con el Padre y con el Hijo en este caso. No sé si me explico. Jesús parte de esta tierra y Él les dice: yo no los puedo dejar solo a ustedes, porque sabían que nosotros por sí solos no vamos a acercarnos nunca al Padre, nunca vamos a estar en comunión con el Padre, sino que Él dijo: ahora vendrá el Espíritu Santo. Fíjense que Dios nunca nos ha dejado solos. O sea, Dios siempre ha estado presente en cualquiera de ellos tres, pero siempre ha estado presente Dios. Amén, claro. Pero dijo: ahora enviaré el Espíritu Santo que les redarguirá, quien les consolará, quien les enseñará, quien les instruirá. Entonces aquí la forma del Espíritu Santo adquiere quizás una importancia en lo que ya es nuestra vida como creyente. El Espíritu Santo no es solamente el consolador, sino es aquel que está alerta para decirte: eje, esto no lo tienes que hacer, mira, no vayas a hacer esto, o cuidado con esto. Y es
es el Espíritu Santo el que nos lleva a la santificación por medio de la redención a Cristo, al Dios Padre. O sea, Dios envía a su Hijo, nosotros recibimos al Hijo, pero es a través del Espíritu Santo que nosotros entendemos quién es el Hijo. Esto de verdad que es que esto se complica. Hermano, mire, Jesús lo dijo bien claro. Jesús lo dijo bien claro. No lo voy a dejar solo. Le enviaré un consolador. En esto ya estábamos hablando acerca de este punto también en la hora pentecostal. Y él decía, yo le voy a enviar un consolador. Y dice, y él hablará todas las cosas que oyere de mí. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Y dice, y él le recordará a ustedes todas las cosas que yo he hecho y que voy a hacer. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa, hermano? El Espíritu Santo, que esto es algo que nosotros también tenemos que entender, el orden en que ellos están organizados, no habla de jerarquía tampoco. Tampoco, ninguno ¿no? mayor que habla otro. de unidad, Exactamente. no habla de jerarquía. De hecho que habla Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo sea el menor de todos ellos, es al contrario, si se puede, si se quiere. Porque estamos hablando de que el Espíritu Santo es el aliento de todas las cosas, es la sustancia de todas estas cosas. O sea, el mismo Jesús dice, sin la participación del Espíritu de Dios, esto es nada. Precisamente ¿por qué? Porque Él forma parte de esta gran asamblea de esta unidad que nosotros realmente somos y representamos. Entonces bien, Jesús le estaba diciendo, mira, Él va a hablar todo lo que, y le va a recordar todo lo que yo le he dicho a ustedes. Así en otras palabras, Jesús le está diciendo, Él va a continuar el trabajo. Sin Él, nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Sin Él, si el Espíritu Santo no está, esto no sirve para nada. Pero por eso yo lo voy a enviar, porque aún sin Él, ustedes no van a poder lograr. Por eso es que cuando Él le dice, quédense allá en el aposento alto, vayan a un lugar, esperen allí de la promesa, porque allí ustedes van a ser investidos de Él. Porque porque ustedes me van a ser testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra, y ustedes me van a ser testigos. Y esta palabra testigos, siempre lo digo, esto es algo muy profundo. Y para poder ser testigo de Jesucristo o del Evangelio, hermano, sin la presencia del Espíritu Santo es imposible que esto sea una realidad. Entonces, hermano, hablar del Espíritu Santo no es hablar de cualquier persona. No es como dicen por allí que Él es una fuerza activa. No es hablar de que realmente este es un ser que, hace las cosas porque lo manden. No, hermano. Así no es así. Como dices tú, es el aliento. Que sea inferior al Padre, al Hijo. No, eso no lo es. Tú lo dijiste porque al principio quizás nos faltó aclarar eso, pero aquí no hay orden jerárquico. Así ahí es. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. O sea, ellos están en el mismo nivel divino. O sea, sus funciones no definen quién tenga más autoridad, porque sigue siendo Dios, ¿no? Y tremendo, porque acabo de conseguir aquí en Romanos capítulo 5 quizás una de las expresiones más claras con respecto a esto que estamos hablando, porque dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que siempre hacen la separación de las funciones como tal de Así Dios, es. ¿no? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza por el amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate esto. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y aquí es donde Pablo a los romanos le explica la circunstancia. Le dice, un momento, estamos claros, y él empieza hablando acerca de que nosotros tenemos paz con el Padre a través del Hijo, pero que es por amor que Dios deja al Espíritu Santo a su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto, como dices tú, nuestra trascendencia o nuestra trayectoria como creyente es posible, sí, solo sí, con el Espíritu Santo. No se puede hablar del Espíritu Santo, hermano, como algo que, llegó, mora en mí, o que me bautizó, y como yo hago esto y hago aquello, ya tengo el Espíritu. No, el Espíritu Santo es aquel que continúa
continuamente está trabajando en tu vida. Así es. Continuamente. Y es el Espíritu Santo quien te lleva a pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Así es. Fíjese qué tremendo es esto, porque los tres no se separan aún en nuestras responsabilidades. De hecho, nuestra adoración viene por Él. Exactamente, y es lo tremendo porque nosotros nos acercamos al Padre por medio de Cristo, pero esa convicción nos la deja el Espíritu Santo. O sea, aún en sus funciones ellos no están divididos. O sea, ellos trabajan en la unidad de su divinidad, para que nosotros, por una forma u otra, estemos siempre en contacto directo con esa divinidad en general. Fíjese que el Espíritu Santo es... O sea, tú te sientas a hablar con el Padre a través de Cristo Jesús, pero si no está el Espíritu Santo, ¿cómo has de recordar o cómo has de traer a memoria aquellas cosas que hiciste que estuvieron mal? No puedes hacerlo. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Exactamente. Con gemidos indecibles. Imagínese usted, hermano, al punto que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Por eso explico, Miguel, que la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas y no quiero que lo vean como que es más importante. No, porque sin Cristo no tuviésemos, mire, sin el Padre no tuviésemos al Hijo y sin el Hijo no tuviésemos al Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo no tenemos al Hijo. O sea, sin ninguno de los tres vamos a tener a Dios en nuestras vidas. Esto es importante, Jimmy. ¿Sabes por qué? Lo que tú estás diciendo, que no podemos creer lo mayor tampoco. No, bajo ninguna circunstancia. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, amados hermanos, porque de allí ahora es que han salido tanta doctrina de que ahora oración fuerte del Espíritu Santo. Creen es puro en el Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Sí. Y entonces todo ese Espíritu Santo. Lo mismo pasa con otra persona que dice todo es Jesús. Entonces hay otro que dice ahora todo es el Padre. Y sin los demás. Y entonces empezamos a coaccionar y empezamos a dividir la divinidad como tal. Y es donde nosotros caemos en un gran peligro. Nosotros defendemos lo que la Biblia dice. Así es. Nosotros defendemos lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que hay un Dios manifestado en tres personas distintas. Esa es nuestra creencia. Y aquí tenemos pues la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, en quien vamos a ahondar, como dice nuestro hermano Jimmy, un poquitito más. Más adelante, claro. Un poquitito más acerca de estas personas, de lo que nosotros pues hemos alcanzado a conocer según las Sagradas Escrituras más adelante. Amén. Bueno, que la humanidad haya encontrado a Dios en estas tres maneras fue obvio para los primeros cristianos. Obviamente ellos más que nadie vieron esta manifestación viva, más que todo en Cristo Jesús, ¿no? La pregunta que tomó siglos para resolver fue, ¿es Dios realmente como esto o es la debilidad de la mente humana lo que hace que Dios parezca de esta manera? Con el tiempo cada uno de nosotros llegamos a entender y a reconocer que Dios realmente era una Trinidad. Es una Trinidad propia. Sí, exactamente. Cuando nosotros vemos que cuando nosotros somos tratados por el Padre, somos redimidos por el Hijo y somos convencidos por el Espíritu Santo, ahí es donde nosotros decimos ciertamente, o sea, es un Dios que trabaja de tres maneras, pero que las tres maneras no son excluyentes del uno del otro, sino que los tres siguen siendo el mismo. Por eso es que, si buscas otra vez la cita inicial en Primera de Juan, por eso es que Juan lo dice claramente, y ellos tres son uno solo, o sea, haciéndole recordar de que no vayas a tomar tú en cuenta más a uno que al otro, no, los tres en sí mismos son Dios. Parafraseando a Atanasio de Alejandría, él dijo algo que a mí me gustó mucho y por eso lo copiamos acá, dice, el Padre es una fuente, el Hijo es el agua y el Espíritu es la bebida que tomamos. Fíjese qué tremendo es esto, ¿no? Porque el agua y la bebida no es lo mismo. No, ya te voy a explicar. El Padre es la fuente, el agua es el Hijo. Cuando hablamos de bebida hablamos de la acción de ingerir, de que entre en nuestro organismo. Ya, lo que pasa es que él lo estableció así, ¿no? Pero estamos hablando de que son necesarias las tres para nosotros como tal. Claro. Nosotros no podemos, como dice Miguel, no podemos adorar solamente al Espíritu Santo, porque entonces la redención no tiene sentido en Cristo Jesús. Así es. Ni la creación la tiene sentido en el Padre. No podemos adorar solamente al Padre porque seguimos excluyendo la redención. Y por supuesto la obra santificadora del Espíritu Santo y así sucesivamente si excluimos a cualquiera de ellos. De manera que cada uno juega un papel en cada acción divina. También podemos hablar de Dios Padre como creador, de Dios como redentor y de Espíritu Santo como santificador, que es lo que hemos hablado. De manera que cierro con esta expresión bíblica, con este pensamiento que dice, el orden de la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo no significa prioridades en la esencia divina.
esto es lo que venimos hablando, ni establece diferencias cronológicas o de dignidad, o de adoración, o de rango, o de categoría. Este es únicamente un orden lógico de derivación, lo que estamos hablando. De acuerdo a lo que Dios quiere hacer, pues Él cumple funciones diferentes en cada uno. Pero los tres, hermano, no están, ninguno es superior a otro. Ninguno, o como dice aquí, o cronológicamente están establecidos en diferentes episodios. No, siempre han sido uno. Y en nuestras vidas, por eso le digo, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, es a través del Espíritu Santo que usted va a obtener al Hijo, y es a través del Hijo que usted va a llegar al Padre. Pero sin alguno de ellos presente en nuestras vidas, hermano, Dios estaría ausente, porque Dios en sí mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, así es. Así es, hermano, y esto, yo le doy gloria a Dios por este tema muy, muy, muy hermoso, muy importante, como lo es la Trinidad. Por eso siempre, hermano, siempre nosotros desde acá, no sé si usted se ha dado cuenta, que tanto el hermano Jimmy como mi persona, bueno, y todos los hermanos que realmente anunciamos el Evangelio, hablamos de la palabra desde acá, siempre, hermano, hacemos hincapié a que estudiemos las Sagradas Escrituras. No que simplemente la leamos, sino que la estudiemos. Si algo a usted no le parece, pregunte. Por eso es que yo le dije al principio a Jimmy y le dije, yo me he hecho esta imagen para poder comprender, dime si es lo correcto. Porque ¿qué pasa? Hay muchas cosas, hermano, que son muy profundas y que nuestra mente finita pues no va a poder alcanzar. Y este tema, como lo es la Trinidad o la Triunidad, a mí me gusta llamarlo mejor así, como es la Triunidad divina, hermano, es un tema sumamente profundo, tan profundo que nosotros, aun cuando se nos explica, muchas veces se nos explicaba, yo recuerdo que a nosotros cuando nos explicaba en doctrina, hermano, acerca de lo que era la Trinidad, siempre, hermano, siempre había insatisfacción. Y de hecho, hasta no hace mucho, yo viví o tuve una vida insatisfecha en cuanto a este tema, porque yo siempre decía, allí tiene que haber algo más. Porque siempre me lo representaban como con estos ejemplos naturales, Jimmy. El triángulo, el agua, el huevo, el árbol, el hombre. Y entonces yo decía, no, esto no puede llegar hasta allí. Porque siempre, aunque me está hablando de una esencia, siempre yo tenía la idea, porque eran lo que me vendían, de que el Padre era mayor. Y no, yo decía, aquí tiene algo, aquí hay algo, tiene que haber algo más. Obviamente mi confusión y mi satisfacción era porque yo quería entender lo que era la Trinidad a profundidad, pero esto es imposible. Porque para poder entender esto, como lo dije al principio, habría que ser Dios. Y tan sencillamente nuestra mente finita, hermano, no va a poder alcanzar ni lograr entender la profundidad. Y creo que el apóstol Pablo decía precisamente eso. Oh, profundidades de la magnificencia de Dios. Así es. No podemos alcanzar. Entonces, hermano, como les decía, estos ejemplos naturales tampoco satisfacen ¿cómo le digo? Nuestra inquietud acerca de este tema, porque son cosas naturales y no podemos representar algo sobrenatural con algo natural. Así es, y más allá de eso es que la importancia de que usted y yo comprendamos o entendamos, por así decirlo, porque la comprensión va más allá, pero sí, que podamos entender la personificación de Dios mismo en estas tres diferentes personas es necesario para la lucha, hermano, en la defensa contra por el Evangelio. Por el Evangelio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque bien conocemos por allí estas sectas que se han levantado de los solo Jesús, de los solos los que adoran al Espíritu Santo solamente. Los mismos testigos de Jehová que hablan pura del Padre. Exactamente, los mismos testigos de Jehová que tienen al Padre y al Hijo, pero al Espíritu Santo lo desconocen como esencia divina. Hay que tener, Jesús. Sí, pero hay que tener usted tiene que tener un conocimiento amplio de esto, y es por eso que cabe ahorita la invitación para el próximo estudio, porque el próximo estudio vamos a hablar netamente del Padre, ¿no? Vamos a hablar acerca de la personificación del Padre y vamos a andar un poquito más en las características particulares de esta persona de Dios, pero lo que hoy queremos que usted y yo y cada uno de nosotros podamos comprender es que Dios es uno solo.
Y el Padre y el Hijo Espíritu Santo en funciones son distintos, pero en conjunto son Dios. Amén. Y ellos no, y esto tiene que quedarle claro, ellos en una unidad, en la divinidad, en la unidad de la divinidad, no hay diferencia de autoridad, de carácter, no hay diferencia más que simple y llanamente una función, pero que todas siguen estando adjudicadas a Dios. Así que de manera que cuando usted es tocado por el Padre, o es redimido por el Hijo, o es santificado por el Espíritu Santo, usted se consigue con la persona de Dios en su expresión particular, pero Dios es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. No es Dios Padre y aparte está un Hijo y existe. Sáquese esa idea concebida que por muchos años nos han vendido y entienda que es un solo Dios que simple y llanamente actúa de tres maneras diferentes, pero como dijo Miguel, para alcanzar un fin en el hombre. Porque ese realmente fue el carácter, el espíritu. Exactamente, esa fue realmente la decisión divina para poder llegar a nosotros. Amén. De manera que, bueno, una vez más saludos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en esta enseñanza. Le invitamos el próximo domingo otra vez a las 10 de la mañana por Radio San Juan, la Escuela Bíblica Online. Y sobre todo, los consejos que le estaba dando mi hermano Miguel al principio de este estudio, siga respetando las medidas preventivas que se han establecido a raíz de esta pandemia, de esto que estamos viviendo, hermano. Seamos ejemplo como iglesia, seamos promotores de salud, de prevención, hermano. No se crea usted que porque usted es hijo de Dios y Dios me protege, si me pongo el tapaboca o la careta o esto. No, hermano, usted más que nadie tiene que cumplir y dar a conocer a los demás que lo hagan también. Como digo yo, si queremos volvernos a reunir en estos templos donde nos congreguemos todos con libertad, seamos la iglesia los pioneros en que se cumplan, hermano, todos estos sistemas de prevención sanitaria que se están estableciendo contra la pandemia de llamado COVID-19. Por ahora voy a dejar ya que el hermano Miguel termine de despedir. Me despido yo porque tengo que ir a los controles a finalizar también la transmisión, pero él ya estará orando y todo, hermano. Será hasta una próxima oportunidad. Recordemos hoy culto de San Juan, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional San Juan por Jiximi a las 8 de la noche. Toda la iglesia de San Juan está convocada a conectarse en este servicio el día de hoy. Amén. Gloria a Jesús. Bien, Jimmy, te di la bienvenida, ahora te doy la despedida. Sí, ahora despídeme de este lugar. Te despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermano, damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar en este lugar, transmitiendo, como le dije al principio, desde acá Radio San Juan. Gloria al Señor, que tiene como consigna o eslogan, siente el gozo de Dios. Y realmente, hermano, aunado esto a la palabra del Señor, el gozo del Señor nuestra fortaleza es, así que sigamos adelante. Le insto, hermano, gloria al Señor, a que, bueno, sigamos estudiando la palabra del Señor y usted pues siempre allí conectado con nosotros. Dios le continúe bendiciendo. Dios le continúe bendiciendo. Saludamos desde acá a nuestro hermano Carlos Peroso desde Venezuela. Usted sabe quién es nuestro hermano Carlos Peroso, algunos no lo conocen, pero ahí está nuestro hermano enviándole saludos a toda la iglesia. Dios te bendiga, amén. Siervo, Dios te guarde. Amén, amén. Igualmente, siervo. Yo, aunque no estoy en la cámara, les puedo hablar. Lo que pasa es que aquí en la computadora sí, y no queremos dejar pasar por alto, hermano Miguel, a nuestro hermano Santo Castrejón, amén. Nuestro hermano Carlos Peroso, Jessy Belli, Rosa Benítez, Carla Anco, a nuestro hermano Juan Quispe, nuestra hermana Violeta Aguinaga, nuestra hermana Vilma Portugal allá en España también siempre en sintonía. Ella siempre nos envía saludos. De verdad que Dios bendiga a nuestra hermana Lourdes Granados también. Y por allí está nuestra hermana Carmen Rosa Villanueva diciendo gracias por sus enseñanzas, hermano. Dios les use mucho más. Gracias y dele la gloria a Dios. Pero estas son todas las personas. Nuestro hermano Reinaldo José Romero, gracias a ustedes también, hermanos, porque si bien Radio San Juan sigue haciendo la labor, qué bueno que el pueblo de Dios siga respondiendo a estas enseñanzas. Así es. Bueno, amado, lo que nos corresponde hasta ahora es darle las gracias a ustedes, reiterarle las gracias y desearle las bendiciones de Dios en todas las áreas de su vida. Se despide de ustedes entonces nuestro hermano Jimmy Villamil y mi persona Miguel Herrera. Un placer para usted, para nosotros servirle desde acá. Dios le bendiga. Con mirada